todos. Este es nuestro webinar número 37. Y antes de empezar este webinar, quisiera tomar un pequeñísimo momento para expresar mis condolencias a la familia de un gran amigo mío y un permanente participante de estas reuniones virtuales, Jaime Hansa Sánchez Concha. Excelente profesional, un auténtico peruano que trabajó para la actividad pública como la privada, fue presidente de Electroperú, de Sangabán, director de muchas empresas públicas, de esas personas que realmente dejan ese ejemplo de trabajo en beneficio del país. Descansa en paz, Jaime Hansa. Gracias. El tema de hoy, que es muy importante, en mi opinión, vamos a tener la suerte de escuchar a dos importantes miembros del Comando Vacuna, que nos informarán sobre la verdad sobre ella. Estarán con nosotros Antonio Prato, miembro de ese comando, ejecutivo del sector salud en América Latina y Europa. Y Jaime Reus, que anteriormente también ha estado con nosotros, también miembro de ese comando, consultor financiero internacional. Vamos a iniciar la reunión con la exposición de Antonio Prato, no sin antes agradecerles a ellos por su presencia y a todos ustedes también. Muchas gracias. Adelante, Antonio. Gracias, Pepe, por la introducción. Voy a compartir pantalla. Listo. Listo. Que nada, agradecer, Pepe, nuevamente por la invitación. Yo creo que es una buena oportunidad para compartir con todos ustedes y sobre todo absolver algunas preguntas o muchas preguntas que están en el aire sobre el tema de la vacuna. Si me permiten, antes de empezar, solamente para explicar lo que fue el inicio del Comando Vacuna, cómo se inicia y por qué es importante conocer qué hay detrás de todo esto. Alrededor de la primera semana de junio de este año, un miembro prominente y fundador, y hay que darle crédito también para la presentación de hoy día, el ingeniero al que muchos de ustedes probablemente se conocen, escribió un artículo en un medio digital sobre el tema de la vacuna. ¿Y por qué? Porque como todos ustedes saben, o muchos de ustedes saben, Raúl es ex alumno de Georgia Tech Institute, una de las universidades de ingeniería más importantes del mundo, es miembro del board, y en una de esas reuniones vio sobre los grants que se daban a lo que era ingeniería biológica y empezó a interesarse por el tema de las vacunas a pesar de ser ingeniero civil, y hoy día conoce más de vacunas que yo diría que cualquier persona o cualquier médico, con respeto por supuesto porque es otra dimensión de lo que es vacunas. Entonces él escribió un artículo diciendo, por si acaso, lo que yo he visto es que antes de fin de año van a haber 3 o 4 vacunas listas, y ¿qué estamos haciendo en el Perú? O sea, puso la primera llamada de alerta. Y es ahí donde nos juntamos con Raúl, con Carlos Neuhaus, en ese el doctor Luis Suárez Ognio, que hoy día es viceministro de Salud, y conmigo, ¿no? Y nos invitan a una entrevista en un medio digital también, y al día siguiente sale publicado en la prensa en Perú 21, se forma el Comando Vacuna. Y así fue como nos bautizaron Comando Vacuna. No sé si bueno o malo, yo creo que eso creó un poco de confusión también, porque en ese momento existía
comando COVID, que estaba liderado por nuestra actual ministra de Salud. Entonces, podría haber creado confusión como que somos parte éramos parte del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, pero no fue así. Después Jaime Reuche, que también es miembro de nuestro equipo y también se une cuando al doctor Luis Suárez lo nombran viceministro de Salud. Entonces, eso fue un poco el origen de lo que le llamaron Comando Vacuna, que al final del día se creó quizás un poco de confusión. Pero la idea era solamente ser, como miembros de la sociedad civil, aportar nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestros contactos con laboratorios, universidades, para, a través de la prensa, alertar a la ciudadanía y al gobierno de que iban a haber antes de fin de año 3 o 4 vacunas listas para empezar la vacunación y terminar con esta terrible pandemia que todos conocemos los estragos que ha causado. Entonces, ese fue el origen. Hemos tratado de aportar hasta donde nos ha permitido. Cuando hemos visto que no se iba a... Hemos sido los primeros en salir a decir, señores, no se va acá hay problemas, firmando acuerdos, se terminan las vacunas porque para el primer trimestre la demanda es muchísimo mayor que la oferta. Hace 2 meses había 5.7 billones, con B, billones de dosis comprometidas. Hoy estamos cerca de 9.2 dosis ya comprometidas. Entonces, eso fue un poco el origen del comando vacuna, como nos bautizó la prensa. Entonces, voy a tratar de ir rápido sobre esta primera parte, sobre un poco conocer el tema de las vacunas, por qué una vacuna hoy día se diseña tan rápidamente y por qué antes se tomaban entre 4 y 15 años en el tema de desarrollar vacunas, porque eso también, para explicar un poco que no debería haber preocupación sobre la seguridad de las vacunas, porque hay mucho, las redes circula mucho lo que es teorías un poco raras sobre que la seguridad de las vacunas, ¿no? Entonces trataré de explicar rápidamente esto y dejar después a Jaime para que explique ya la data en sí, lo que ha costado este confinamiento y todo lo que, cómo estamos actualmente con el tema de las vacunas, información de la Universidad de Duke, de Economist, etc., ¿no? Entonces, si nos vemos acá el tema de cómo se inician las vacunas desde 1796 con Jenner, que es la primera vacuna contra la viruela, y él lo que hace es sencillamente de la llaga de una vaca inocularlo a un ser humano. Esa fue la primera vez de la vacuna. Dicho sea de paso, del latín vaca sale el término de vacuna. Hasta Sabin, que fue el que investigó el tema de la vacuna contra la polio en el año 1957. Pero todos ellos eran experimentos, ensayo y error, no era lo que conocemos hoy día, ¿no? La última vacuna, la vacuna que menos tiempo se demoró en salir o investigar desde su inicio hasta que sale al mercado, duró 4 años y la que más fue 15 años. Entonces, ¿por qué en menos de 10 meses ya tenemos vacunas? Y aquí donde vuelvo a lo que dije al principio, la ingeniería, ¿no? La ingeniería biomédica es un poco una nueva carrera, y eso es lo que dijo Raúl de Georgia Tech. Ingeniería biomédica le llamó la atención y a partir de ahí es donde viene todo el tema pero es cuando surge, a partir del año 53 más o menos, que se descubre cómo funciona el ADN. Se descubre el ADN a través de Crick, que era un británico, Watson, que era un americano. Descubren lo que es el ADN, después con el desarrollo de computadoras, los modelos empiezan a investigarse y ahí surge un poco la simbiosis en lo que es
la ingeniería y las ciencias de la salud, ¿no? Que es un poco lo que hoy día se conoce como ingeniería biomédica. Al final de cuentas, ¿qué es lo que pasó con el virus este famoso de Wuhan? Hoy en día, con todo esto que he explicado de la ingeniería biomédica, ya las vacunas ya no se ensayan a ensayo y error y se descubren, sino se diseñan a través de lo que es el ADN o el ARN. El genoma, cuando los investigadores chinos publican a finales de enero el mapa del genoma del virus COVID-19, ahí empieza la carrera frenética por diseñar la vacuna. El genoma, al final del día, es una especie de lo que sería manual de instrucciones de la vida, del origen de todo. Y tiene ADN y el ARN. A partir de ahí es que sale todo esto del diseño de vacunas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo de las vacunas tradicionales con lo que, si ustedes ven en la parte de arriba donde dice un proceso normal, era la etapa 1 y 2, que es investigación, y la parte preclínica es en el laboratorio, eso duraba entre 4 y 7 años, más o menos los dos, ¿no? Hoy en día, con este tema de las vacunas, la etapa 1 y 2 se investigó solamente en enero del 2020. O sea, ahí nomás tienen una gran diferencia de lo que era el desarrollo de las vacunas antes y después lo que era la etapa 3, que eran las fases clínicas, la fase 1, fase 2, fase 3, que demoran entre 9, 10 años. Hoy día, la fase 1 se hizo en marzo, la fase 2 en abril y la fase 3 ya estaba en julio. Muchas de los laboratorios ya habían terminado la fase 3. Ahora, las etapas ya para someterlas para obtener los registros sanitarios tomaban entre 1 y 2 años, y ya después viene ya la parte de producción y control de calidad. Esto se ha hecho extremadamente rápido. Y al final, lo que podemos concluir de todo esto es que esto ha sido un tremendo triunfo de la ciencia. Esta crisis lo que ha hecho es acelerar el descubrimiento no el descubrimiento, porque ya no es descubrimiento, sino una nueva forma de conseguir vacunas, que es a través del diseño y de lo que expliqué antes de lo que es la ingeniería biomédica. Esto ha sido actualizado y también ha sido actualizado. Raúl, nuestro amigo Raúl y miembro del comando, Raúl Delgado Sayán, ha hecho la última update al 27 de diciembre, hace un par de días. Hasta en la última presentación que teníamos, que había alrededor de 170 en total. Hoy ya tenemos mucho más de 200 prototipos de vacunas. En la fase preclínica o la fase 0 hay 172, o sea, quiere decir que todavía es laboratorio. La fase 1 hay 22, la fase 2 hay 23, en la fase 3 hay 14, y en la etapa de aprobadas ya tenemos 2 vacunas. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes escuchó que hace un par de semanas dijeron que la vacuna Moderna tomaron 2 días en diseñar la vacuna, desde que se publicó, como les dije, el mapa del genoma del virus. 2 días, y viendo un documental que se hizo hace más o menos 4 días en la BBC de Londres sobre la vacuna de AstraZeneca, se demoraron 2 días en diseñarla, y de ahí lo que ha tomado más tiempo ha sido los ensayos clínicos y los mismos ensayos clínicos en sí, que es la fase 1, que es la fase 3. Pero no es que se diseña rápidamente, listo, ya está, porque eso sí daría cierta, oye, ¿será o no será seguro? Se diseñan varios prototipos de vacunas
30, 40 prototipos de vacunas que después en la fase 0 preclínica como se investigan y solamente pasan a fase 1 prototipos, uno de ellos nada más, uno o en algunos casos podrían pasar dos prototipos de las vacunas. Pero, y de ahí es de arranca la fase 1, donde son 10 pacientes nada más, pacientes sanos, donde primero se ve la seguridad. Entonces, ojo, fase 1, seguridad. Acá ya se probó la seguridad de la vacuna, que no haya un efecto adverso severo y pueda seguir sus estudios clínicos para hacer eficacia. En la fase 2 ya se hacen cientos de pacientes, 200, 500 pacientes, se sigue investigando seguridad, pero ya se empieza a investigar el tema de lo que es la eficacia, ¿no? Si genera la suficiente cantidad de anticuerpos que puedan neutralizar al virus, etc. Y en la fase 3 ya es con miles de voluntarios para seguir probando eficacia, dosis, si es una dosis, es dos dosis, y para siempre viendo seguridad, ¿no? Y hoy día sabemos que ya se aprobaron 2. Entonces, acá usted puede más o menos identificar las vacunas que son las más. En la fase 3 ya están las vacunas AstraZeneca y Oxford, está la de Sinovac de China, de CureVac, que es una vacuna alemana, la vacuna del Wuhan Institute, está la de Gamaleya, que es la vacuna rusa, y de ahí ya vienen vacunas que probablemente no se han escuchado mucho acá, pero que son excelentes candidatos a vacuna. Por ejemplo, la de Novio, Johnson & Johnson, que podría ser una dosis, fácil de almacenar, etcétera, etcétera. Hoy en día hay 2 vacunas aprobadas, como dije antes, la de Pfizer y la de Moderna, y lo interesante de acá es que pueden ver su eficacia, ¿no? 95% en el caso de Pfizer y 94.5% la de Moderna. Son sumamente fáciles. Teniendo en cuenta que para la FDA, que es la agencia regulatoria de los Estados Unidos, lo mínimo es, para una vacuna, es 50% eficacia. Estas vacunas tienen 95% y entonces son una eficacia altísima. Y también, y justamente estas 2 son vacunas ahorita vamos a ver un poquito nada más de las plataformas que hay. Estas son de mensajero. El único problema es que necesitan temperaturas muy bajas, como es el caso de la de Pfizer, que tiene menos 70, pero la de Moderna tiene menos 20 y hay otras vacunas que vienen que también son de ARN mensajero, pero que tienen temperaturas entre 2 y 8 grados, como otras vacunas de otro tipo de plataforma, ¿no? ¿Qué es lo que se ha probado hasta ahora de esta la vacuna de Pfizer? Lo que está en oscuro, es un verde oscuro, son las que ya están aprobadas, que están en Canadá, en lo que es Saudi Arabia, y esos son los únicos 2 países donde ya ha sido aprobada la vacuna. Y en otros países de uso temprano, que también es una potestad que tienen las agencias regulatorias para hacerlo, en casos de pandemias como la que estamos viendo ahora. En este caso han sido para uso temprano en Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Argentina, Chile, toda la Comunidad Europea, Gran Bretaña, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes, Singapur. Estas son las vacunas, esta es la vacuna. La de Moderna se aprobó ya en Canadá y para uso de emergencia en los Estados Unidos. 2 vacunas que hasta hoy día han sido aprobadas. Acá hay un tema muy interesante, que se han aprobado ya a la fecha 4.4 millones de dosis. Entonces, desde ahorita, y esto va a seguir creciendo pues a medida que la producción también vaya saliendo y la distribución vaya yendo a todos los países, ¿no? Pero son 4.4 millones de dosis ya. Hasta ahora no hemos escuchado un solo de algún efecto adverso severo, que no sean los que han llegado vía las redes, pero que obviamente son grupos antivacunas, por ejemplo,
que el video es verdadero de una paciente, de una enfermera en los Estados Unidos con una vacuna de Pfizer que tuvo un desvanecimiento que fue real, pero lo que no fue real fue lo que sale al final del video donde dice, finalmente el paciente falleció. Entonces, eso no fue cierto, pero los grupos de vacunas están encargados de tratar de difundir esta información por un tema ya más ideológico que otra cosa. Entonces, esto es un dato importante también. Acá no voy a entrar en detalle, pero hay 4 prototipos de vacunas, solamente para que ustedes puedan identificar cuál está en cada caso, ¿no? Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho están las vacunas del vector viral, que son vacunas tradicionales. Por ejemplo, la del ébola es una vacuna que salió, que es de vector viral. Tenemos la que también ya está sometida a una aprobación temprana en Londres, con la EMA, la Agencia Regulatoria Europea, y probablemente en los próximos días va a ser aprobada. Está el CanSino de China, que ellos empezaron a vacunar con esta vacuna a mediados de este año. En julio ya empezaron a vacunar al ejército chino, porque este es un laboratorio, pertenece al Estado chino, pero también es parte del ejército. Está Johnson & Johnson, que es una vacuna que va a ser, yo creo que ad hoc para Perú, porque podría ser ad hoc para Perú, porque es una sola dosis, temperaturas normales de vacunas entre 2 y 8 grados, se la pueden poner en un maletín e irse a cualquier parte del país a inmunizar, y no debería haber ningún problema de almacenamiento ni de distribución. Después, en el cuadrante superior tenemos las vacunas de la versión debilitada del virus. Mencioné la de la polio, fue una vacuna también del virus entero, debilitada. Acá solamente vacunas de China, y las vacunas de Gamaleya de Rusia también están entre estas. Las de la cuadrante inferior izquierdo están las vacunas de proteínas, unas interesantes. Ahí está la de Novavax de Estados Unidos, que también se está negociando acá en el Perú. Está la de COVAX con doble X, que no es COVAX Facility, dicho sea de paso, también son más interesantes. Y las otras, la de cuadrante superior izquierdo, que están las vacunas genéticas. Estas son un poco, primero que son las, pero también, por ser las más modernas, son también un poco las más contables, desde su nombre, ¿no? Dice vacuna genética, hay modificación modificación de los genes, explica más todas las teorías que han llegado. Entonces, crea un poco de preocupación. Pero no debería haber ninguna preocupación, porque como todos sabemos, en una célula que consta de 3 partes, está el núcleo, el citoplasma y está la membrana. Donde llegan estas vacunas es al citoplasma, están los receptores. Para ver modificación genética, las vacunas tendrían que entrar al núcleo, y eso va a ser imposible, eso jamás va a pasar. Entonces, no hay forma de que haya modificación genética. Grupos antivacunas, y aunque no lo crean, hay médicos también o gente del sector de ciencias de la salud, ¿no? Lo cual es inaceptable, que crean un poco de confusión en el público, y podría generar un poco de que no, yo prefiero esperar a ver qué pasa para ver si va a hacer efecto. Y esto es un poco irresponsable, porque lo que tenemos que hacer ahora es tratar de tener una vacunación lo posible. Dentro de esas vacunas está la de Pfizer nuevamente, la de Moderna, una vacuna sumamente interesante también, que no está todavía en negociación, espero que esté próximamente. La de Arcturus, que sí, aparentemente ya hay propuestas concretas. Entonces, y estas vacunas también tienen, la ventaja que tienen, que aparte de ser vacunas, tienen la necesidad de temperaturas bajas, no es de 70, sino son temperaturas bastante más elevadas que esto. Por lo tanto, el tema de almacenamiento podría ser más fácil para una realidad como la nuestra. Finalmente, el último slide que quería yo presentar, darle paso a Jaime.
Esto es un ejemplo, solamente he tomado el ejemplo de Estados Unidos, pero esto se ha repetido o se ha replicado en todos los países del hemisferio norte, pero también en México, en Chile, en Brasil, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? La iniciativa Barda, que es parte de lo que es la operación Warp Speed. La operación Warp Speed es una iniciativa público-privada desde que se inició la pandemia para acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de las vacunas, y esto se lo dieron para que lo lidere a un ex general del ejército americano experto en logística, lo cual indica que los americanos pensaron desde el principio que el tema logístico iba a ser muy importante. Así fue también con Chile, por ejemplo. En Chile ellos crearon una iniciativa público-privada también que se llamó el CABE, que es CABE, que era el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, algo así, que también iniciativa público-privada, los mejores expertos del país, los mejores economistas del país, públicos y privados, para tratar de sacar la vacuna adelante, y bueno, los resultados los vemos, ¿no? En el momento donde estaban en fase preclínica, los Estados Unidos apostaron por más de 1.000 millones de dosis, pero también dieron mucho dinero. Solamente en la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, invirtieron más de 1.200 millones de dólares, o sea, a riesgo, porque si la vacuna no era aprobada, se perdía el dinero. Pero bueno, eso fue un poco la apuesta. Hay otros países de América Latina que, sin tener la solidez de los fundamentos económicos peruanos, apostaron. Argentina, Costa Rica o Panamá o Ecuador, y apostaron también por y todavía en fase 3 apostaron por las vacunas y pudieron firmar acuerdos, y hoy día todos ellos van a estar vacunándose antes del fin de año. Finalmente, esto es lo que yo quería comentarles. Hasta acá, yo quiero hablar para el tema de las cifras, lo que nos ha costado esto y la situación en que estamos ahora mismo. Yo le doy pase a Jaime para que pueda seguir con la... Pepe. ¿Se fue el audio? ¿Aló? Sí. Jaime, te escuchamos, sí. Puedes seguir. Ok, si te parece, Pepe, ¿entro? Sí, adelante, Jaime. Creo que Pepe está con problemas en el audio. No, ya estoy acá. Gracias, Antonio. Muchas gracias por tu exposición. Estoy seguro que ha sido muy interesante para todos. Y le pasamos el micro a Jaime. Adelante, Jaime. De acuerdo. Bueno, gracias, Tono, gracias, Pepe. Yo lo primero que quiero mencionar es simplemente que en la parte de los tiempos, también algo que ha jugado un papel importante, por supuesto, es el financiamiento, ¿no? O sea, todo lo que han adelantado los países, los gobiernos, como se menciona, Estados Unidos, más de 10.000 millones de dólares. En cambio, antes los laboratorios tenían que ir poniendo el dinero, más que nada el capital, y eso lo ponían a lo largo del tiempo según su plan de inversión. Y bueno, aquí tenemos algo que ha mencionado Julio Velarde, el presidente del Banco Central, acerca de lo que le cuesta el confinamiento a la economía del Perú, ¿no? Por supuesto, en un inicio, cuando estaba el confinamiento total, él calculaba cerca de 2.500 millones de dólares semanales. Ahora, esto ha bajado, pero de todas maneras el costo es enorme para la economía. Por eso es fundamental, no solamente por el costo a la economía, el desempleo, la recesión que tenemos, sino por supuesto que fallecen personas. Ahora están falleciendo a un ritmo aproximadamente de entre 350 y 400 personas por semana en el Perú. Bueno, siguiente slide. Ok. Nosotros, como mencionaba Antonio, le hicimos desde el inicio muchas recomendaciones y sugerencias al gobierno. Inclusive, desde inicios de septiembre hay artículos y hay videos de Raúl, míos también, diciéndole al gobierno que suscriba los contratos, inclusive cuando estaban en las fases iniciales
de negociación, estamos hablando desde más o menos agosto, julio, fines de julio, comienzo de agosto, por presiones que nosotros le ejercíamos, comenzaron a conversar a través de las cancillerías, etcétera, con laboratorios. Nosotros los ayudábamos dándoles información, etcétera, sin, por supuesto, tener nosotros ninguna injerencia ni ser parte del gobierno. Y eso le sugerimos que se forme un grupo público-privado de expertos, al igual que se estaba haciendo en otros países, que existiera un grupo de expertos que recomendara las vacunas. Y también algo bien importante, les dijimos que contrataran con laboratorios entre 4 a 6 vacunas para tener un portafolio de vacunas, porque hay algunas que siempre van a ser más eficaces, por ejemplo, para cierto nivel de población que otras, etcétera, unas que de repente se demoran un poco más, etcétera. Hemos visto pues que al final no se han suscrito los acuerdos y eso es lamentable para el país, ¿no? El siguiente slide, por favor. Ok, ahí le dijimos justamente que desarrollaran un plan estratégico, que dieran todos los dispositivos de emergencia, porque comenzamos a escuchar del Ministerio de Salud que les faltaban normas para adelantar dinero y a efectuar los depósitos. Estamos hablando de fines de agosto, ¿no? O sea, imagínense, ya estamos a fin de año. Entonces, nosotros incentivamos a que se dieran normas, hablamos con la Cancillería, con el Ministerio de Economía, con el MEF, para que se dieran normas, existían, pero normas específicas para que los funcionarios del Ministerio de Salud no tuvieran absolutamente ninguna excusa para poder adelantar dinero. Y eso dio lugar al decreto de urgencia 110 del 10 de septiembre, con el cual faculta perfectamente adelantar dinero con los laboratorios. Y sin embargo, a pesar de que eso se dio el 10 de septiembre, no se ha suscrito absolutamente ningún contrato con un laboratorio particular en forma final y adelantándole dinero. Entonces, nosotros sugerimos también que el MINSA convoque al sector privado. El MINSA nunca quiso saber nada con el sector privado. Lo vimos desde el ministro anterior de este señor Zamora, que ha sido una gestión lamentable para el país. Todos somos testigos de ello. Él no quería saber absolutamente nada con el sector privado. Nosotros y conversábamos más que nada un poco con la Cancillería, tratando de ayudarlos, y la Cancillería nos decía, ya estamos por suscribir los contratos, estamos por suscribir con los convenios. Sin embargo, pues vimos que no se hacía. Y les decíamos, ¿qué va a pasar en el país cuando otros países de la región, otros países en el mundo, se aprueben las vacunas y comiencen a vacunarse? Ahí es realmente donde se va a dar cuenta el Perú y la población de que no tenemos las vacunas. Y efectivamente así lo estamos viendo. Entonces se creó este comité, la MINSA debía convocar al sector privado y no lo hizo. El siguiente slide, por favor. Dijimos que también podíamos colaborar a través del sector privado. Conversamos con muchas empresas del sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado tampoco confiaba en el gobierno, en la capacidad y ejecución del gobierno. Entonces ellos preferían tenernos a nosotros como interlocutores con el gobierno para tener mayor credibilidad. Ya habían visto lo que había pasado, saben, con el tema del oxígeno, habían visto la poca disponibilidad del gobierno, entonces querían que nosotros actuemos como interlocutores. Y comenzamos a organizar con las empresas todo el tema de logística, facilitarle al gobierno programas de geolocalización, por ejemplo, para tener, porque son 2 dosis de vacuna, llegar a todos los rincones del Perú, todo ofrecido absolutamente gratis y sin ningún costo. Les propusimos un plan estratégico, tener la cobertura asegurada, planificar absolutamente todo, les enviamos una serie de documentación y por supuesto siempre a través de la investigación en las universidades y contactos con laboratorios. Siguiente slide. Si nosotros nos ponemos a pensar que el costo de las vacunas está entre 5 y 35 dólares, algunas seguramente llegarán a 50, eso evita y realmente hace que uno pueda volver a su vida normal. Sin embargo, una sola prueba molecular hemos visto que cuesta entre 200 y 400 soles.
Entonces no hay punto de comparación realmente a la importancia y a la retribución que significa invertir y comprar y adquirir las vacunas. Siguiente. Ok, aquí pasamos a algo donde ya se comienzan a dar pues las estadísticas, y esto lo veníamos diciendo desde julio, agosto al gobierno. Señores, si ustedes no cierran contratos, cada día va a ser más difícil y más complicado porque se están comprometiendo las dosis de vacunas. Y la capacidad de producción, por supuesto, es limitada. Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que se había venido comprometiendo y se ha comprometido. Estamos hablando de 7.000, 8.000, 9.000 millones de dosis de vacunas. La capacidad de producción, por supuesto, ya no puede dar más hasta fines del 2021. Y eso se van tomando los compromisos, se van adelantando los dineros, los depósitos, los países, y nosotros nos vamos quedando sin nada. Siguiente slide, por favor. Aquí lo vemos en cuanto a los dosis comprometidas en nuestros países de la región. Y vemos pues que Brasil, con la mayor población, tiene la mayor número de dosis comprometidas. Después está México, Chile, que ha hecho una gran labor de 84 millones de dosis, Argentina, Venezuela y el Perú, pues con 9.9 millones, que son los de Pfizer, que sin embargo ni siquiera ese acuerdo está suscrito en forma firme porque no se ha adelantado el dinero. Ecuador y los otros países sí lo han hecho. El siguiente slide, por favor. Ok, y acá lo vemos por tamaño de población, o sea, cobertura ya por el número de población, ¿no? Canadá es impresionante, se ha asegurado completamente tener una cobertura tremenda de más de 400% de la población. Estados Unidos también, como habíamos visto, explicó Antonio, más de 1.000 millones y pico de dosis, y tiene una población de 330 millones de habitantes, lo cual da más de 300, 400% de cobertura. Inglaterra, Australia, Chile. Chile tiene una cobertura de más del 200% de la población. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener un portafolio de vacunas. Eso es como uno debe actuar, ¿no? Si el Perú, pues, desafortunadamente está prácticamente en la cola. Aquí cuando el Economist, y esto ya lo comenzó a publicar porque siempre, claro, se le hace bastante caso cuando hay información internacional, es algo que nosotros veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo, ya comenzaron a prestarle atención la prensa y la televisión, etcétera, ¿no? El siguiente slide, por favor. Aquí están las dosis ya por vacuna, la primera y la que más dosis ha financiado y producido, y sigue produciendo, por supuesto, es la de AstraZeneca Oxford. Después tenemos la de Pfizer, la segunda en realidad Novavax, que ha hecho una gran labor de producción. Y Pfizer 700.000, sin embargo tiene un número de dosis potenciales también importantísima de 600.000 adicionales. Entonces, el total general, número de dosis con dosis comprometidas, aquí estamos hablando de 7.200 millones de dosis comprometidas. Y con opciones a cantidades adicionales, como las tiene Estados Unidos, Canadá, varios países más, de 2.400 millones, para un total de 9.600 millones de dosis comprometidas y potenciales. Pasamos al siguiente. Esto ya separado por países con respecto a los laboratorios. Vemos que en general casi todos estos países tienen varias. Perú, solamente con Pfizer, nuevamente, ni siquiera realmente comprometido. Como se dice, se habla de un preacuerdo, de un acuerdo marco, pero no se le ha entregado el depósito de dinero y no se ha suscrito la parte final, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos, esto es justamente en síntesis ya para finalizar, cómo en 3 meses la ciencia, la ingeniería y la medicina ha desarrollado, y es un tremendo, realmente hay que estar, agradecer y estar totalmente comprometidos y satisfechos con lo que ha hecho la ciencia, ¿no? En este caso. Es decir, entre enero y febrero, antes de fin de año, ya tenemos inicios de vacunaciones masivas.
es algo pues realmente impresionante. Entonces los gobiernos pues han apoyado, han asumido el riesgo económico, y no solamente los países del primer mundo, como hemos visto, sino países de nuestra región. De los 4 países de la Alianza del Pacífico, el único que no lo ha hecho es el Perú. Bueno, con esto, cualquier pregunta, estamos dispuestos, Pepe, y conforme quiera cualquier tipo de preguntas al respecto. Gracias. Listo. Jaime, muchas gracias, muy interesante. Antes de lanzar todas las preguntas, yo quiero hacer una, que creo que es una pregunta que todo el mundo también quiere saber y conocer. Para ambos, o para uno, o para Jaime, que había hablado sobre el tema, y después podrá entrar Antonio también a complementar. Aparentemente, acá ha habido un manejo aparentemente oculto, sospechoso por parte del gobierno. Eso es indiscutible. Sí, las vacunas son fundamentales y evidentemente también es la forma y manera de terminar de una forma u otra con la pandemia, ya sea a mediano o a largo plazo. Y además, según lo has manifestado, son más baratas que las pruebas moleculares. Entonces, no se entiende, por eso hablamos de sospechoso, por qué no se compraron en su momento. Tendría que haber alguna razón para no comprarse las vacunas. Ustedes deberían haber preguntado por qué no se están comprando las vacunas. ¿Había realmente una razón válida, una razón importante, o había esta actitud sospechosa del gobierno de no querer tener las vacunas por alguna razón u otra, que podría haber sido la elección que se nos viene? ¿Qué opinas? ¿Qué opinan ustedes, Jaime? Bueno, nosotros, por supuesto, les hemos dicho cuando hemos tenido contacto con el gobierno, el Ministerio de Salud prácticamente no quería tener contacto con nosotros. No sabemos si algún tipo de envidia o ellos se creían autosuficientes. No entendemos, pero nosotros estábamos dispuestos a colaborar en todo lo que podíamos. Y yo he tratado de pensar realmente, bueno, y escuchábamos, ¿no?, distintas razones. Y yo he analizado una por una de esas diversas razones. Entre los temas de que no queremos perder, no podemos suscribir una cláusula porque perdemos soberanía, lo cual es una tontería, ¿no? Porque cada vez que emitimos bonos, hacemos arbitrajes internacionales y no decimos nada acerca de la soberanía. Y así es para cualquier contrato prácticamente internacional. O sea que eso no tiene ningún sentido. El tema del dinero tampoco existe. Países, grado de inversión, podemos emitir a 100 años, etc. El tema de la seguridad, simplísimo. Uno exige, ok, que lo apruebe la FDA de Estados Unidos o la EMA y me entregan recién las vacunas. Entonces, sencillísimo. Entonces, para mí no existe absolutamente ninguna razón válida. El tema de seguridad, que es una de las cosas que a cada rato dice la ministra y el gobierno y comienza a decir, vemos que se supera con ese tema de exigir una aprobación de estos 2 institutos a nivel mundial, los más reconocidos de lejos, ¿no? Entonces, otro tema, si decimos, yo quiero que las vacunas sean la más segura, eso es imposible de saber ahora, eso se verá entre 3, 4, 5 años cuál resultó ser la más segura. Todas en general son seguras si es que son aprobadas, en mi opinión, por estos 2 institutos o cualquiera de ellos. Y el tema de que, bueno, si queremos que sea segura, ok, denos la opción que yo escoja. Poner la vacuna es mi opción, es voluntario. Nadie me va a obligar a que yo me ponga la vacuna. Pero dame la opción. Si no las compras, si no las traes, yo no voy a tener la opción de ponerme la vacuna. Entonces, finalmente, la decisión de si quiero ponerme la vacuna y la seguridad es mía, es propia, pero que no me la quite el gobierno. Eso es bien importante. Entonces, no sé si habrán temas oscuros,
¿Qué habrá pasado? Ineficiencia. Otro tema es los funcionarios que tenían la excusa de que no pueden adelantar, se superó con el decreto supremo del 10 de septiembre. Otro tema es, no, es que yo pienso, soy burócrata, ¿no? Pensará de repente algún burócrata del Ministerio de Salud así, no sé. Mientras yo no haga nada, no pasa nada, estoy seguro, no arriesgo nada y sigo ganando mi sueldo. Señores, a ustedes se les paga para firmar el contrato. Por eso están ganando un sueldo. Usted, señor del Ministerio de Salud, está ganando un sueldo todos los días, con bonos, con gratificación, con todo. Y lo siguen ganando sin hacer nada, sin suscribir los contratos. Eso es inaceptable. Entonces, para mí es incomprensible, ¿no? No sé, Antonio, qué un puede decir al delito. respecto. Aquí existe para mí un aparente delito por omisión, porque definitivamente las muertes van a seguir produciéndose. Y esto es un acto criminal, muy serio, muy serio. Antonio, ¿qué opinas tú? Aparte de lo que ha dicho, yo estoy 100% de acuerdo. Hay otros elementos que yo, que he estado bien de cerca metido en este tema, incluso estuve en algún momento discutiendo con los laboratorios y sobre todo al principio, ¿no? Cuando nos invitaban, porque de un momento a otro nos dejaron de invitar, sobre todo cuando estábamos hablando con los laboratorios. Al final los laboratorios confiaban más en nosotros que en el mismo Estado, porque en el Estado no recibían respuestas de nada, no les contestaban las propuestas, no les contestaban las cartas. Venían con nosotros y nosotros no teníamos qué hacer, sencillamente trasladábamos sus inquietudes a Cancillería porque teníamos una pared de concreto con el Ministerio de Salud. Entonces, eso ha pasado. Pero en mi opinión, aparte de lo que ha dicho Jaime, es un tema de varias cosas. Ineficiencia. No, yo empezaría por un tema de liderazgo. Si nosotros, con las discrepancias que podrían haber entre, por ejemplo, con el presidente de los Estados Unidos, él hizo que se formara el BARDA y el BARDA a través de la operación Warp Speed se hizo lo que se hizo. Eso que era un antivacuna, anti-COVID, no creía en nada. El mismo presidente mexicano que manejó pésimamente mal la pandemia, Sí. en el tema de las vacunas fue más inteligente y él hizo que se firmaban con todo lo que podían y hoy día se están vacunando. Y el caso ejemplar, lamentablemente, siempre nos con Chile, pero Chile pues, nos sacó ventaja, creó el CABEI. El presidente Piñera llamó a los CEOs de las compañías, llamó a los embajadores en los diferentes países, etcétera, etcétera. Entonces, liderazgo es un equipo de expertos, como ellos se llaman a sí mismos, grupo de expertos, que es totalmente ineficiente y está demostrado de muy bajo nivel, lamentablemente, en ministerio, sobre todo. Yo creo que en Cancillería, por la misma formación de diplomáticos tipo de carrera, yo creo que son muchísimo más preparados, pero el MINSA es un desastre total. Y el otro tema, para mí, es un tema ideológico. El ministro anterior, no todos sabemos que le aterraba hacer acuerdos con el sector privado. Gracias a él se murió mucha gente en el sur porque no quiso la Southern. Entonces, ¿por qué? Porque venía del sector privado. Entonces, estoy de acuerdo contigo, ellos tendrán que asumir las consecuencias de actos. Yo no soy fiscal, ni juez, ni abogado para ver si son actos criminales o no, pero por lo menos son actos de total indolencia e ineficiencia, ¿no? Y que Correcto. merecen ser investigados. Sí, señor. Bueno, aquí una pregunta para Jaime Reuche que dice un poco qué responsabilidad o qué pasó con la prensa, ¿no? ¿Qué papel jugó Vizcarra y qué papel jugó la Mazzetti? Pero ahí hay una pregunta que yo incluyo, ¿no? No solamente la Mazzetti, es el anterior ministro también, ¿no? Entonces, esa pregunta es para Jaime Reuche. Bueno, como concuerdo con lo que ha mencionado también Antonio, si no había ningún liderazgo por parte de Vizcarra, del presidente Vizcarra, sin embargo, presentaba cuadros de que
a partir de diciembre de este trimestre, ni siquiera de diciembre, sino el último trimestre de este año, desde octubre, desde el 1 de octubre, ya estaríamos comenzando a vacunar durante el último trimestre del 2020 y primer semestre de 2021, ya tendríamos vacunados a 24 millones de personas. Eso fue lo que él aseveró y presentó un cuadro al respecto, lo cual era pues en cierta forma, una burla para el país, porque no se ha hecho nada al respecto, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tiene este señor Zamora, que actuó en comparsa con la actual ministra que manejaba el comando COVID, que sí era de gobierno, por supuesto, y sigue siendo de gobierno. Ellos actuaron en comparsa y con el señor Vizcarra. Para mí lo que es difícil de entender, ¿no?, es que cuando algo no funciona en el Ministerio de Salud, no firman los contratos, hay que hacer cambios. Es así en el sector privado y es así como deben funcionar las cosas. Si nadie quiere asumir su responsabilidad, si son ineficientes, si no son capaces, si no suscriben los contratos, meses. No estamos hablando de 1 o 2 semanas. Entonces, yo no entiendo por qué no se han hecho cambios, por ejemplo. Entonces, es lamentable lo que está pasando en el Perú. Y la prensa, recién yo puedo mostrar videos, artículos de prensa y todo, desde inicios de septiembre. Yo entré en agosto al comando. Desde inicios de septiembre yo comencé a hablar y también de Raúl y Antonio, y ahí están. Pero la prensa no tampoco, decían algunos. El que ha hecho un poco mejor campaña en ese sentido es Perú 21, ¿no? Pero la prensa en general, con algo que se muere la gente, la economía se ve afectada, hay desempleo, ha tenido que jugar un rol y un papel mucho más duro. Recién cuando han visto lo que decíamos, que se aprueben las vacunas, comiencen a vacunarse en otros países, salgan publicaciones internacionales como el Economist, Duke University, a poner Bloomberg, estas cosas, ahora sí están prestando atención a la prensa. Pero es tarde, pero hay que seguir presionando porque necesitamos las vacunas y hay que traerlas. Eso es lo que te puedo comentar, Pepe. Está en mute, Pepe. Pepe, tu audio. Pepe, audio. Tu micrófono, Pepe, está parado. Sí, sí, ¿Ahora? ahora Ya. sí. Bueno, espérate un ratito, aquí tengo el tema hacia adelante, ahora mirando cuándo vamos a tener la vacuna y todo esto, y aquí hay varias preguntas sobre eso que voy a aglutinarlas en una, ¿no? El tema va a lo siguiente, incluyo lo que he visto yo ayer, o ha sido ayer creo, la reunión que ha estado Carlos Neuhaus en esa reunión con el presidente Sagasti y bueno, y la doctora Macetti, etcétera, en la cual discutieron el tema de las vacunas. Entonces, la pregunta obvia es, ¿cuál es la verdadera situación? Se dice que sí, que es muy posible, que sí, pero no hay nada definitivo. Entonces, esto nos tiene a todos un poco no saber qué cosa pasa. Ustedes deben haber conocido, seguramente por Carlos Neuhaus, cuáles son los aspectos de la reunión y qué cosas se piensa sobre eso. ¿Pueden decirnos algo, Antonio, y después Jaime? Sí. A ver, a raíz del cambio de gobierno con el nuevo presidente, él tomó ya un poco en serio el tema de la vacuna y se dio, ¿cómo se dice?, abrumado porque todos los países iban a tener vacunas, menos nosotros. No sabemos en realidad por qué siguió con el mismo equipo en salud, yo no sé quién le vendió la idea, pero bueno, al final él se dio cuenta que tenía que contar con lo que está ahí. Y yo hice
buena decisión. Él formó lo que se llama una secretaría técnica adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros y lo nombró a Carlos Neuhaus, que fue parte del equipo nuestro, lo nombró para este equipo y él formó un equipo también con los que lo apoyaron en los Juegos Panamericanos y ellos están trabajando en el tema de la vacuna. Jaime, Raúl y yo, por supuesto, estamos afuera de eso, nosotros no tenemos nada que ver ahí, pero yo creo que eso, en mi opinión, cuando hayan vacunas, obviamente, porque ahorita no hay vacunas, la planificación logística tiene que empezar por saber quién se ha contratado, con cuántas dosis se han contratado, cuándo llega cada dosis, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí viene la cosa. Ahora, ¿qué es lo que viene? Que nosotros no sabemos lo que viene porque dice que hay 3 laboratorios que están muy avanzados. Lo que nosotros sí hemos sugerido y podríamos sugerir es que lo que se tiene que hacer primero es cerrar y justamente Raúl Delgado Sayán había preparado también una presentación que ya no ha habido tiempo de presentarla, pero con varias propuestas que hacer a futuro. Entre las cosas que nosotros discutimos era, primero, cerrar los acuerdos que están por cerrarse. Por ejemplo, Pfizer. Pfizer es una vacuna que ahorita mismo los Estados Unidos han pedido a Pfizer 100 millones de dosis adicionales. Entonces, si Perú no firma hasta fin de año, tengo entendido que se pierden esas dosis, que para Estados Unidos será mucho, pero son 10 millones de dosis, bueno, el 10%, bueno, algo hace. Entonces, es así. Los países están peleando la vacuna de Pfizer y nosotros no podemos hasta ahora firmar. El acuerdo es una cláusula de garantías, que Jaime acaba de explicar bien que es una tontería, que en cualquier contrato de fondos de inversión existe esa cláusula. Bueno, deberían firmar AstraZeneca, deberían retomar el tema perdóname, Pfizer, AstraZeneca, que se perdió absurdamente, 30 millones de dosis las perdimos absurdamente por una tontería realmente. Bueno, retomarlo y hay muy buenas opciones. Bueno, lo único que queda hoy día para el primer trimestre es Sinopharm, que es la vacuna china, que hay estudios clínicos acá en Perú, 12.000 pacientes, aparentemente está funcionando bien. No sabemos si habrá disponibilidad o no, pero creemos que uno de esos laboratorios podría ser Sinopharm. Otro podría ser la vacuna rusa, pero no hemos escuchado mencionar. La última vez que lo mencionó fue el ex primer ministro, que dijo que tenían ofertas de dosis suficientes de Gamaleya y de... Pero hay otras interesantes. Johnson & Johnson, yo hemos recomendado, por lo menos públicamente, no al gobierno, pero hemos recomendado públicamente que Johnson & Johnson es una buena alternativa porque es una dosis ad hoc para Perú, no necesitas ultracongelamiento, sencillamente con 8 grados. Johnson & Johnson junto con AstraZeneca eran los que propusieron vender al costo, o sea, el precio tampoco sería un tema. Perdóname que te interrumpa, perdóname un ratito, Antonio. Estás hablando de la vacuna rusa, ¿no es cierto? No, esta es la de Johnson & Johnson, perdón. Aprovecho para incluir una pregunta sobre la vacuna rusa también. Sí, adelante, perdóname. No, la vacuna, lo que pasa es que ahora en lugar de hacer 45.000 pacientes clínicos van a ser solamente 30.000. Eso ha permitido que a mediados de enero ellos sometan de emergencia en los Estados Unidos. Si la someten a mediados de enero, tendría vacuna disponible a fines de enero o los primeros días de febrero y sería una muy buena alternativa para Perú. Esperemos que hayan tomado en cuenta esta vacuna. Y después hay un par de vacunas más, la de CureVac de Alemania, que es también muy buena. Estamos haciendo estudios clínicos fase 2 y fase 3 acá y esa podría estar hacia abril, un poco más tarde, mayo, pero también podría ser interesante. Hay un par de vacunas más que es Arcturus y COVAX con doble X, el COVAX Facility, ¿no? Que el COVAX Facility es otra cosa que no ha habido tiempo de conversarlo, pero el COVAX Facility fue una de las razones, en mi opinión, por las cuales tampoco firmaron los acuerdos bilaterales, porque por temas ideológicos prefieren hacer acuerdos multilaterales tipo fondos rotatorios, en lugar de asegurarse las vacunas para sus ciudadanos.
pero bueno, el COVAX Facility, en mi opinión, y lamentablemente, porque es lamentable, no va a funcionar por lo menos en el 2021, pues quizás llegue al 2022, y justamente, y paradójicamente, y hay que hacer la pregunta también, question mark, es al único que se le ha pagado por adelantado. Eso, si me permites, Claro, Pepe. Nacho, comenta Jaime, claro. Sí, mira, antes que nada, mencionar pues que la negación de suscribir con AstraZeneca es completamente lamentable, ¿no? Son 30 millones de dosis que estaban que pusieron un plazo, los venían, bueno, vamos a hablar en criollo, tonteando en el Ministerio de Salud por meses con su propuesta, por una tontería de soberanías y tonterías que no tienen ningún sentido. Entonces, finalmente, AstraZeneca puso un plazo. Ya, mire, el día martes, hasta ahí aguantamos el tema y si no firman nos vamos a otro país. Por supuesto, no, sí, vamos a ver. Ya, nada, postergaron una semana más. Nosotros le dijimos a AstraZeneca, por favor, posterguen, a ver, denle más plazo. Se postergó y tampoco se suscribió. Finalmente nunca se suscribió y se fue a otro país. Y estamos hablando de la vacuna más barata, ¿no? A 4 o 5 dólares la dosis. Y sin embargo, esa misma vacuna se ha suscrito a través de COVAX, en donde el Perú sí dio la plata, pagando 11 dólares por dosis, o sea, más caro. Entonces, ¿por qué? Porque es un acuerdo multilateral, yo no tengo responsabilidades. O sea, hay cosas pues inconcebibles y ese es lo que se ha adelantado en ese tema multilateral que ni siquiera sabemos si va a llegar el segundo semestre y están diciendo que la ministra que sí va a llegar ahora el primer trimestre. Nosotros creemos que va a ser bien difícil, ojalá, pero no lo consideramos. Va a llegar probablemente el segundo semestre o ni siquiera el próximo año. Eso es lo que está mencionando el expresidente Vizcarra, que él autorizó a dar el dinero, ¿no? Por supuesto. Lo que debió haber autorizado y el Ministerio de Salud pagado y suscrito son los acuerdos bilaterales donde se comprometen realmente las dosis, que han hecho todos los otros países menos el Perú. Bueno, seguimos adelante. Hay un comentario, ¿no? O pregunta, pues un comentario que vale la pena también aclarar. Dice, sería bueno, al igual que en México, las vacunas las traigan las empresas privadas y al mismo tiempo asuman todas las responsabilidades sobre los efectos secundarios a corto y largo plazo. ¿Qué opinan de eso? Es un comentario. Yo creo, a ver, mi opinión personal, intentamos hacerlo en algún momento hace un par de meses, con un grupo de privados también tratamos de ver si podíamos formar como se dice, una chanchita para poner 18 millones de dólares nada más, era lo que había que pagar para lo de AstraZeneca del sector privado. Pero de ahí vino el decreto de urgencia, el 110, entonces ya no fue necesario. Nosotros pensamos en buena fe de que eso iba a salir, que iban a rechazar sí, firma del acuerdo. Pero sí, hicimos las consultas a los laboratorios para ver cómo hacíamos, pero hasta ahora de los laboratorios que consultamos, que era Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, ellos en esta primera etapa ningún laboratorio va a vender a privados, solamente van a ser a nivel de gobiernos, por la sencilla razón de que este es un tema de una pandemia mundial y que ellos tenían que tratar de hacer una distribución lo más equitativa posible, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, por lo menos para todos los que nosotros contactamos, no había forma de que sea a través del sector privado. Pero ni las compañías privadas, ni las compañías de seguros, o las clínicas, no podían comprar. No. Eso fue la respuesta de los laboratorios. Hicimos la consulta. Tenemos 18 millones de dólares, queremos en una dosis asegurar las vacunas de AstraZeneca. Me dijeron, ok, perfecto. Ese dénselo al MEF, que el MEF le haga el pago y nosotros le entregamos las dosis al MINSA. Es un poco la respuesta en general. Sin embargo, es claro que una vez que esté el suelo parejo, como se dice, y que
si ya los países hayan vacunado un gran porcentaje de la población, con toda seguridad va a haber la opción de que los privados puedan importar. Perfecto. Gracias, Antonio. Aquí viene la pregunta fundamental, ¿no? De la cual me adhiero a la pregunta que se ha hecho, que dice, ante la situación que ustedes mencionan, ante la situación vigente de lo que está sucediendo en este momento, ¿qué recomendarían ustedes que deberíamos hacer los peruanos, que deberíamos hacer las organizaciones, las instituciones, no sé, todas aquellas organizaciones que realmente sean representativas, como el Defensor del Pueblo, no sé, ¿no? ¿Qué recomiendan? ¿Cómo presionar para que se tomen esas decisiones y se podamos tener las vacunas que este país tanto necesita? Dentro del plan que mencioné hace un rato que habíamos preparado, pero no hubo tiempo de presentar, habían tres cosas. La primera, cerrar los contratos, como exigir al gobierno, porque ya como ciudadanía, ayer tú lo acabas de mencionar, ya dijo claramente, y fue un mensaje sumamente fuerte de que el gobierno, no solamente en el tema de las vacunas, pero en el tema de la pandemia en general, en el tema de la contención de la pandemia, en el tema de cómo se manejó la cuarentena estricta, por ejemplo, cuando cierra 100% todo, cuarentena forzada, sectores como minería, como pesca o agricultura, que pudieran haber seguido trabajando como en cualquier otro país, acá, ¿de dónde sale esa recomendación? Sale del MINSA. Pero en el MINSA no aceptaron ninguna recomendación, ni de vacunas, ni de los expertos en salud, y tuvieron que renunciar. Todo el equipo de médicos, asesores externos que tenía el MINSA, en octubre, hace 2 meses, renunciaron porque todas sus recomendaciones no les hicieron caso. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad civil debemos exigir hacerle caso a los expertos. Para empezar, cerrar los acuerdos lo más rápido posible. Número 2, negociar, el cuerpo diplomático puede negociar con aquellos países, amigos nuestros, por ejemplo, Canadá y Gran Bretaña, que tienen de sobra excesos en dosis para poder negociar un acuerdo en que sus dosis nos las pasen a nosotros, por ejemplo, hasta que se nivelen los inventarios y podamos pagar en efectivo o en dosis, como sea. Esa es una segunda opción que nosotros la cogieron, no sé si siguieron negociando o no. Y básicamente eso fue el planteamiento. Y bueno, y lo último, y el tercero, era cerrar con los laboratorios que acabo de mencionar, ¿no? Johnson & Johnson, CureVac, Arcturus y Sinovac con X, que son los laboratorios que están más cerca y que van a tener vacunas interesantes para... Eso es lo que nosotros hemos recomendado. Nosotros, Jaime. sí, nosotros hemos hecho una serie de recomendaciones, ¿no? Como menciona Antonio, de todo tipo, tratando de colaborar, ayudar. El MINSA no ha hecho caso, pero ya pues la sociedad tiene que ponerse fuerte, ¿no? O sea, a través de gremios, por ejemplo. Realmente, sí. O sea, ¿qué pasa con la CONFIEP? ¿Qué pasa con un montón de gremios que deberían estar exigiendo? Se sigue muriendo la gente, no hay una reactivación de la economía como podría estar habiendo si es que ya empezara la vacunación. A nosotros nunca nos interesó que venga el laboratorio tal o que venga el otro, jamás. Simplemente que se traiga cualquier vacuna, de las que sean aprobadas, por supuesto, con nivel de seguridad, y que se traiga un portafolio de vacunas. Ya es hora que la sociedad lo exija. O sea, y lo estamos viendo dramáticamente cómo los otros países se están vacunando, van a salir, van a recuperar sus economías, van a dejar de morir gente, y nosotros acá seguimos igual. Hay una exigencia total. Yo le pedí específicamente, inclusive al presidente Sagasti, que firme los contratos, que llame él a los CEOs, que haga como sea, lo que sea, que esa debe ser su primera prioridad y la del gobierno. Muy bien. No solamente les agradezco, sino aquí tengo
el pedido de casi todos los participantes de agradecerles a ustedes, a Jaime, Antonio, seguramente Carlos también, por la forma como ustedes han ad honorem, porque eso es muy importante. Ustedes no han cobrado un centavo por esto, simplemente han participado para generar justo lo que todos esperábamos. Y lamentablemente no se ha podido conseguir. Pero sí hay una felicitación de la gran mayoría de los participantes a Jaime y Antonio por su magnífica participación y su espléndida exposición hoy día. Yo les agradezco muchísimo y seguramente estaremos en contacto próximamente. Gracias, Jaime. Gracias, Antonio. Gracias, Ícaro. Gracias, participantes, y muy feliz año 2021. Ojalá podamos tener vacunas. Gracias. Gracias. Feliz año. Chao, Pepe, chao, Jaime, chao, Antonio, Chao. feliz año. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. No.